É com muita satisfação que convidamos você para participar da segunda semana do servidor da SASC. Uma semana organizada com muito carinho por toda a equipe da gestão do trabalho e com o apoio de toda a secretaria. A gente tem como objetivo principal promover o bem-estar dos servidores, principalmente nesse período que a gente está vivendo, de tantas incertezas, um período de pandemia. Então, a programação da Semana do Servidor vai começar no dia 26, às 14 horas, com um webinário. Esse webinário tem como tema o trabalho na política de assistência social, contextos e perspectivas. E para estar dialogando conosco sobre esse tema, a gente convidou a Jucimere Silveira, que ela é doutora, professora, estudiosa, pesquisadora, pessoa bastante experiente nessa temática, e com a Glauciane de Oliveira, secretária de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. Ainda teremos na programação várias oficinas de cuidado com o servidor da SASC. Essas oficinas serão facilitadas por servidores ou parceiros da secretaria. Além das oficinas, do webinário, a gente vai ter uma homenagem aos servidores da SASC. Então, participa conosco desta semana, né? Confere a programação, se inscreve, divulga e não perca essa oportunidade de valorizar ainda mais o nosso trabalho. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada. O ano de 2020 é um ano que já começou a gente sabendo que ia fazer um fechamento de um ciclo e não esperávamos uma pandemia. Então veio mais ainda à tona a reverência, a relevância do trabalhador nesse contexto. Esse foi um dos principais motivos que nós elegemos como tema dessa segunda semana do servidor. Esse tema, o trabalho, né, trabalhador do SUAS em tempos de pandemia. Quando nós elegemos esse tema, e aí fazer uma grande referência à gestão do trabalho, né, que realizou ano passado a primeira semana e vem com a proposta de realizar a segunda semana do servidor, trazendo essa temática, traz como extrema importância o papel e a atuação, né, a relevância do trabalhador do SUAS para a política como um todo. E mais ainda nesse contexto de pandemia. Nós tivemos que nos inventar, nos reinventar, buscar formas de atuação, de inserção, de estar, chegar aos usuários, né, que demandam as nossas ações, que demandam a política pública de assistência social. E aí fazer também chamar atenção para a importância de que essa semana também traz como contexto toda essa problemática que nós estamos vivendo, extremamente desafiadora, e chama atenção para a importância de que caminhem juntos a nossa qualificação profissional, mas também o nosso cuidado conosco, né, o cuidado com nós mesmos, olhando para nossas questões emocionais, olhando para como a gente está desempenhando o nosso trabalho, né, o fazer profissional diariamente nas nossas unidades de atendimento. Então a semana ela alia muito bem, né, essa dupla dimensão, a capacitação, chamando a atenção para como é que a gente está nessa dimensão profissional, nosso trabalho social junto aos usuários do SUAS, e também o contexto de cuidado no nosso cotidiano, na nossa vida, e aí chamar também a atenção como foi importante a realização da pesquisa. A pesquisa também nos deu elemento para a escolha, né, para já ir direcionando o que a gente iria trabalhar e trazer como importante discussão nessa semana. Então, muito importante a participação de todos nós. Teremos muitas atividades online, como vocês já tomaram conhecimento, que é importante que a gente se inscreva, participe, incentive uns aos outros, especialmente chamar as coordenações das unidades que incentivem a participação de toda a sua equipe nesse momento de grande importância, de grande relevância para a gente, que também significa esse fechamento de um ciclo que a gente está fechando, que ano que vem possa ser um ano melhor e que a gente possa estar com mais atividades, inclusive presenciais, na Semana do Servidor. É com muita satisfação que a gente inicia a oficina nessa tarde de fisioterapia. A gente tem dando continuidade à Semana do Servidor, né, com essas oficinas remotas. A gente vai iniciar, desde já peço autorização para a gravação, porque tem alguns servidores que não podem assistir nesse exato momento, mas a gente vai disponibilizar posteriormente, né, o vídeo dessa oficina.
E a Glauciane também está conectada, né? Eu gostaria de saber se a Glauciane gostaria também de fazer a apresentação do Félix. E desde já eu gostaria de agradecê-lo, né, por ter aceito o convite, né, com tanta prontidão, com tanto entusiasmo, para estar dialogando conosco aqui sobre esse assunto que é tão importante, né? O doutor Félix trabalha com é médico, trabalha com terapias alternativas, né? E se a Glauciane quiser fazer algum comentário também sobre ele, fique à vontade, Glauciane. Quero só apenas dar boa tarde, né? Desejar um bom trabalho para a gente nessa continuidade da Semana do Servidor. Eu estou aqui tentando acompanhar, ouvindo, mas estou fazendo também um monte de outras coisas. Por isso eu preciso até ter acesso à fitoterapia, ver se ajuda nessa concentração e nesse foco. Mas é isso, parabenizar, agradecer ao Félix por ter recebido o nosso convite e aceitado, né? E que a gente tenha um bom trabalho, tá? Vou desativar aqui a câmera, na verdade o microfone, para poder não atrapalhar. Obrigada e boa oficina para a gente. Então é isso, doutor Félix, né? Que ele está também fazendo um trabalho, né, voluntário conosco, mais ou menos desde agosto, né? Então está tendo alguns atendimentos aqui na secretaria, que estão sendo agendados pela Maísa, né, pela nossa profissional psicóloga Maísa, vinculada ali à PSB, a PSE, e ele, né, se dispôs, né, a falar, estar conosco hoje falando sobre essa temática de fitoterapia. E aí, doutor Félix, o senhor pode dar continuidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer para mim aceitar o convite de todos vocês para comemorar o Dia do Servidor Público aqui no município de Maracanã. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os origens da fitoterapia em geral, o marco histórico, e depois vamos a passar a como se comporta essa técnica aqui no Brasil em geral, e depois, em lo particular, aqui já em nosso estado e demais. Então, vamos a começar por a parte do marco histórico. Então, vamos a fazer um marco conceitual, histórico, o início desta terapêutica que se chama fitoterapia ou terapia herbal. Desde o início da humanidade, uma das primeiras formas de tratamento das pessoas, inclusive dos animais, foram precisamente as plantas. Por ensaio e erro, se foram perfilando que elas possuem um enorme potencial terapêutico. E assim, ao longo do tempo, o desenvolvimento da humanidade nos han acompanhado até os dias de hoje. Bem, vamos a continuar aqui. Tivemos um pequeno percance tecnológico. Vamos a falar de forma introductoria el origen de las plantas, o sea, el origen y la utilización de las plantas medicinales a lo largo de la historia de la humanidad. Durante la evolución de la humanidad, las más diferentes populaciones empregaron plantas medicinais no tratamento e prevenção de doenças. A observação do comportamento dos animais, tentativas, erros e inspiração foram maneiras pelas quais os seres humanos aprenderam a identificar as espécies que poderiam ser usadas como medicinais e em que situações. Algumas civilizações sistematizaram esse uso de plantas de acordo com aspectos filosóficos e culturais e conseguiram, assim, desenvolver, suas medicinas tradicionais com eficiência. Assim, por exemplo, um dos principais
é importante que a gente conheça que el tratamiento con plantas medicinales o la fitoterapia está dentro de los primeros 10 sistemas terapêuticos que la población mundial acude para resolver seus principais problemas de saúde. Es decir, perto de entre un 70 y un 90% de esa población acude como primera opción para resolver sus problemas de salud. En ese sentido, cada país, cada región, cada cultura fue desenvolviendo formas específicas de curar o utilizaron las plantas, além de otros, los minerales, inclusive animales, para formar otras formas de curar. ¿Está saindo? Entonces, para proseguir, es decir, los distintos sistemas curativos a nivel mundial han utilizado las plantas para, como materia prima para formar distintas receitas, para formar formas bien sucedidas, bien sistematizadas, con carácter científico, en las que las plantas dan su potencial curativo. Estamos hablando de medicinas tan antiguas como el Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, la antroposofía, la medicina tradicional africana, el sistema Sikha y tantas otras. Es decir, lo importante es que la gente tenga una idea, una noción de que las plantas medicinales nos han acompañado a lo largo de los años, aportando lo mejor de ellas, y se han verticalizado, se han desenvolvido de una forma o de otra, con un carácter más utilizada en forma de terapia de contrario, como es la medicina occidental, que es terapia alopática, o como forma de terapia de semellantes, como es la homeopatía. ¿Entendieron? Entonces vamos a continuar. Y son formas explicando las medicinas, las distintas medicinas. Vamos a obviar esta parte. Hemos tenido un percance aquí tecnológico. Vamos a continuar aquí directo, sin slide ni nada, para no atrapalhar nuestra conversa. Para hacer un resumen, hasta ahora habíamos hablado que las plantas medicinales nos habían acompañado o nos han acompañado a lo largo de todos estos años, desde que se tenga referencia escrita, desde antes, 2000 años antes de Cristo y a 2000 años después. Es decir, que nos han acompañado a lo largo de todos estos años, de forma más documentada, más desde los orígenes de la humanidad. Ellas siempre nos han acompañado hasta los días de hoy. Entonces, en ese contexto, no Brasil no escapa como una región más, como un país más, a que esas plantas hayan sido utilizadas para el beneficio de la población. Las principales civilizaciones que la han utilizado son la chinesa, como habíamos hablado al inicio, la medicina chinesa, la medicina indiana, que es el Ayurveda, las medicinas tradicionales africanas, y la cultura amerindia, es decir, la cultura mixturada, originaria de los indios americanos, que tiene inclusive una data de más de 12.000 años de existencia. Entonces, producto de la colonización, había un gran arsenal terapéutico en esos años. Y no solamente colonización portuguesa, sino de otras civilizaciones. Se introdujeron otras plantas aquí, além de las nativas, y se aclimataron al clima do Brasil. En ese escenario, las plantas
fueron siempre utilizadas unas veces de forma empírica, otras veces ya con más carácter científico, y fueron acompañando siempre al hombre para la mejoría de sus problemas de salud. En ese escenario, ya con la revolución industrial, esa intensidad de utilizar las plantas para resolver los problemas de salud se fueron disminuyendo porque al utilizarse los avances de la química, la física, ya se fueron utilizando determinados fármacos que a la población le fue tal vez más fácil obtener esos productos y fueron ficando de lado. Hasta que recientemente cada vez las pesquisas demuestran que es necesario voltar a nuestras raíces por ser de mayor eficacia el uso de todos estos productos naturales. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud pidió en la primera conferencia de Almatá en Rusia, que los gobiernos se dedicasen a priorizar y a profundizar el uso de recursos naturales. Y Brasil también hizo su parte hasta los días de hoy. En ese sentido, aquí en Brasil, a partir de la década de los 80, se comienza a hacer estudios y pesquisas que en varias regiones, más aquí específicamente en Ceará, en el estado de Ceará, resalta la figura de uno de los, del idealizador del proyecto Farmacias Vivas y su continuadora actualmente, porque ya él falleció. Me refiero al profesor doctor Francisco José de Abreu Matos, profesor de la Universidad Federal do Ceará. Y su continuadora actualmente, la profesora doctora Mariane Medeiros Bandeira. Voy a mostrarle aquí las fotos para que ustedes saibam de quién estamos falando. Entonces, a partir de esa década de 1980 y hasta hoy, se fueron haciendo estudios y pesquisas, identificación botánica de estas plantas medicinales, aquí específicamente no Ceará y no Nordeste mismo, y se fueron identificando desde el punto de vista botánico, identificando sus propiedades medicinales, investigando a partir de ese uso popular, se comprobó si tenía o no acción farmacológica para la cual los estudios etnofarmacológicos y la experiencia do povo falaban. A mayoría de las veces coincidía, otras veces no tanto. Otras se recomiendan nuevas formas de utilizar o precauciones o contraindicaciones. De tal forma que surge lo que se conoce como el proyecto de farmacias vivas, que surge específicamente en el 2012. Más en el 2012 como con una portaría 275 del 2012, más antes de esa data, ya en el 2006 surge la Política Nacional de Fitoterápicos y Plantas Medicinales. Es decir, se incorpora, além de esta fitoterapia, la medicina tradicional chinesa, la homeopatía, el uso de la antroposofía, el uso de la climatoterapia, es decir, de la parte del termalismo social. Es decir, son una serie
prácticas que se comienzan a utilizar no Brasil y las plantas medicinales no están alheia de ese desenvolvimiento inicial. Así como habíamos falado, en este 2012 se promulga, es decir, a lo largo de los años se fueron perfilando y se fueron aprofundando este proyecto de farmacias vivas, y en este 2012 se promulga la Relação Estadual de Plantas Medicinais, REPLAN, y se autoriza a plantar, a utilizar en hortos bien caracterizados dentro de la Universidad Federal do Ceará. Son 30 plantas que tienen validez científica para ser utilizadas. Así surge este programa de farmacias vivas que se fueron extendiendo a los distintos municipios. Estas farmacias vivas fueron clasificadas en 3 grados, en 3 tipos. La tipo 1, que es la farmacia viva, en las cuales las plantas están in natura, están en su horta, y las personas pueden ser utilizadas in natura. En este caso, depende de los municipios que optaron por utilizar este programa, que es un programa social para esencialmente providencial mínimo. Al principio se hablaron de 12 productos fitoterapéuticos para los postos de salud y demás. Es decir, en el caso de la farmacia tipo 2, ya va a tener algún beneficiamiento este tipo de plantas y se empacotan en embalaje para ser ofrecido a la población. Ya la farmacia tipo 3 son las oficinas que ya se prepara el fitoterápico para ofrecerlo directamente a la población, en este caso para los postos de salud, y con prescripción médica sea utilizado por los pacientes. Entonces, ni todos los municipios están cubiertos aquí en este estado, ni todo Brasil. Ojalá que eso hubiese sucedido hasta los días de hoy. Mas no es así. Así las cosas, vamos a caer en explicar algunos conceptos para seguir entendiendo de qué estamos hablando. Es decir, fitoterapia es el uso de ¿qué? De plantas medicinales, es decir, plantas que tienen un efecto medicinal y que sirven para prevenir, rehabilitar, curar determinadas doenças en la población. Cuando ¿qué cosa es un producto? O sea, principio activo. Los principios activos son determinados compuestos químicos que contienen las plantas medicinales y que son los que justifican sus acciones terapéuticas. Ahí podemos hablar de los bioflavonoides, los terpenos, son varios principios activos que tienen las plantas medicinales. Los fenólicos, con compuestos fenólicos, mucilagem, etc. Entonces, cuando hablamos de fitofármaco, nos estamos refiriendo a la parte del principio, la sustancia activa isolada. Por ejemplo, de la cúrcuma, la curcumina sería un fitofármaco. Ya la fitoterapia ya es utilizando ya producto específico de la planta medicinal, es decir, el principio activo, junto con otros metabolitos secundarios, es decir, integralmente, más que se conocen, porque a veces una planta tiene varios principios activos. Entonces, ela puede ser utilizada, por ejemplo, para una hipertensión arterial, puede ser utilizada también para una diabetes, etc., en dependencia de esos principios activos.
Entonces, ¿cuáles son las principales formas en que se pueden utilizar las plantas medicinales? Son varias. No es el objetivo de nuestra intervención aquí hablar en detalles, ¿no? Porque si no el tiempo es poco. Por ejemplo, una de las formas más fáciles es la infusión quente. También está la infusión fría, es la parte de la maceración. Está la parte, la decocción, está la parte de los los lambedores. O sea, también se pueden hasta hacer charopes mismos son formas ya más, vamos a decir, de oficina, los charopes. Los lambedores son feitos a nivel casero. Se pueden utilizar de distintas otras formas, por ejemplo, en inhalaciones, en baños, se pueden utilizar en forma de geleias, en po. Se pueden utilizar también en forma de cataplasmas. Se pueden utilizar los óleos esenciales de las. Hay otras formas. Aquí se había esquecido algunas. Las geleias, las tinturas, colutorios. Las compresas y los chá que ya habíamos hablado. Es decir, que hay una gran variedad de cómo utilizar las plantas medicinales. Ya en esta farmacia tipo 3, dentro de este proyecto que se llama Farmacias Vivas, y que también es importante destacar que aquí nació ese proyecto y se generalizó para Brasil todo y es referencia para muchos países del mundo. De tal forma que es y debe ser uno de los recursos terapéuticos que primero la población brasileña, en este caso, puede acudir. ¿Por qué? Porque no es tan difícil, teniendo en cuenta que o Brasil tiene la mayor biodiversidad do mundo de especies vegetais, de animais. Y eso se divide así en el Brasil entero, en varias regiones, como el Pantanal, la Mata Atlántica, la parte de los Cerroche, Cerrote, ¿no? Cerrote, la parte del Nordeste, en la parte de Amazonía misma. Es decir, son varias regiones que tienen una biodiversidad y un endemismo propio y que hasta los días de hoy está sufriendo también mucho por esta causa de las quemadas y demás, más que a gente mismo debe proteger con varias leyes que eso se conserve hasta los días de hoy y para el futuro. A continuación, a gente quiere pasar a hablar un poco de cuáles serían las principales plantas a utilizar, vamos a decir así. En este caso, de las 30 que se utilizan en el proyecto Farmacias Vivas, hubo solamente mencionar, tenemos aquí la azafroa, la curcumalón, el agrial bravo, el alecrim pimenta, alfabaca cravo, aroeira do sertão, la cayaceira, capim santo, chambá, colônia, confrei, cumaru, erva cidreira, eucalipto medicinal, funcho, gengibre, goiabeira vermelha, guaco, hortelã japonesa, hortelã rasteira, malvarizo, malva santa, maracuyá, mastruzo, melão de San Gaetano, mentrasto, mororó, pau de arco roxo, quebra-pedra y romaceira. Eso no quiere decir
que outras plantas não possam ser utilizadas. Estamos falando las que están aquí, unas que son ya más nativas, son más autónomas, es decir, nativas, y que otras que se fueron aclimatando en el decurso do tempo. Entonces, fora de ahí, tenemos las que son importadas, algunas son importadas y otras que se han aclimatado aquí. Estamos hablando de la camomila, estamos hablando de alecrim, el hibiscus, a moringa, que ontem falaron, hubo una live falando sobre a moringa. Es decir, a gente pode utilizar muitas das plantas que se sabe que têm efeito científico, atividade farmacológica comprovada y que tenha a devida segurança. En este escenario, a gente, ¿qué es lo que desea? Desea que existan precisamente productores, es decir, que garanticen que esa masa vegetal, esa materia prima inicial, sea orgánica, tenga los debidos cuidados, y para que pueda ser embalada, vendida o comercializada o no, porque depende de cómo se va a procesar desde el punto de vista financiero por el comercio, y las otras que van a ser preparadas, es decir, a nivel de la farmacia tipo 3, en este caso dentro del proyecto, que tengan un embalaje también, una presentación adecuada, una aceptabilidad adecuada, y que exista también una preparación del personal de salud consciente y identificado con la importancia de utilizar las plantas medicinales y los fitoterápicos para acompañar los distintos problemas de salud. ¿Cuáles son los principales problemas de salud que tenemos en el momento actual? Pronto, além de la pandemia que tenemos, que es un estado gripal severo, en el 5 o 10% de los casos, tenemos obesidad, tenemos diabetes, hipertensión, diabetes, y todos los otros problemas osteomioarticulares, artritis, artrosis. Es decir, las plantas medicinales apoyan y deben ser nuestra mejor compañía. En ese sentido, el personal de salud debe ser debidamente entrenado para evitar que estas plantas medicinales sean utilizadas erradamente. Por ejemplo, en el caso de la alfabaca, para poner un ejemplo, siendo la misma planta en distintos momentos del día, los principios activos son diferentes. Por ejemplo, antes de las 9 horas de la mañana y después de las 16 horas de la tarde, el principio activo que está predominando es el cineol. En este caso, a alfabaca puede ser utilizado en baños antigripais para crianças, está bien documentado que mejora. Y esta misma planta, a las 12 horas, el principio activo se llega a su máxima expresión a las 12 horas. ¿Cuál es? El eugenol. Entonces, a gente podría utilizarlo como ensaguatorio bucal. De eso estamos hablando, en este caso, una misma planta. O sea, si la gente no conoce un profesional de salud o otro, no tiene que ser necesariamente un médico, un enfermario, un técnico en enfermario, un agente comunitario de salud, deben dominar estas cuestiones básicas. ¿Para qué? Para que no solamente sean ofrecidas estas plantas centralizadamente en una farmacia o en un establecimiento,
sea comercial o no. ¿Por quê? Porque estamos falando de que pode-se incentivar este uso de plantas medicinais na população brasileira para que elas acompanhem a la família em todo su deslocamento. Es decir, si están no centro de trabalho e há um cantinho que puedes plantar plantas medicinais, dá certo. Si estamos en un apartamento que es un prédio muito alto, tal vez 1, 2, 3 plantas pueden nos acompañar. ¿Cuáles? Las que más nos serían de uso para nuestra principal doença o las principales doenças. Y que serían factibles, porque no toda planta se va a desenvolver. Es decir, estamos hablando de los ejemplos más polarizados, los más increíbles, más que si se tiene debidos cuidados con el tipo de planta, el tipo de régimen de terreno, de cuidados de si es sol, medio sol o sol a pleno, etc. Pueden incentivar este uso de plantas medicinales. Y así ya sería mayor cuando las personas moran en quintales que tienen mayor espacio, terrenos, baldíos, hortas comunitarias, hortas familiares, agricultura familiar, y ya más intensiva, ya cuando el Estado, las prefecturas, hacen precisamente este proyecto implantarse en sus municipios como una opción más para acompañar, en este caso, los primeros cuidados, los cuidados de salud primario, atención básica, atención primaria a la salud, porque como falábamos al principio, los postos de salud de la familia o unidades básicas de salud deben responder por los principales problemas de salud, deben tener una resolutividad entre un 70 y un 90%. Y las plantas medicinales y fitoterápicas pueden ser de gran aliado para ese objetivo. Así las cosas, yo quería también, porque tal vez cuando ustedes se inscribieron, tinham determinadas prerrogativas, determinadas buscando alguna información de cómo aprender algo sobre plantas medicinales, para qué, por qué. Yo quería hablar un poquito de qué plantas podríamos también pensar en tiempos de COVID-19. Es decir, podemos hablar de algunas plantas que nos pueden mucho ayudar. Estamos hablando, por ejemplo, del alho, a cebola, y estamos hablando de algunas plantas que, além de que son plantas, unas sirven para comer, a veces sirven para comer, para acompañar, para temperar, y otras veces se pueden utilizar como medicina mismo. Estamos hablando del alho, la cebola, a safroa, que es un tempero, pero al mismo tiempo tiene un efecto medicinal. Estamos hablando de, déjeme revisar aquí, para no esquecer. Estamos hablando de otras plantas, porque lémbrese que también no solamente para elevar el sistema inmunológico, el confinamiento trae consigo aquí ansiedad, depresión, insomnio, preocupación por la elevada mortalidad, ¿entendeu? Entonces, estamos hablando de plantas que, por ejemplo, pueden ayudar al sistema inmune, como, por ejemplo, el alecrim, es un tónico geral, mejora también el sistema digestivo y demás. Ahí se puede preparar las partes folias y la parte florida. Ahí sería preparar, por ejemplo, en infusión, que esqueci decir que coser infusão. Infusar es cuando você coloca, por ejemplo, una xícara de agua fervente sobre otra que contenga, en este caso, la cantidad a utilizar, que nunca debe ser mayor de una colher o una colher y media de chá de la planta, por copo de agua por xícara.
y beberla de 2 o 3 xícaras por día, teniendo determinados cuidados, que no debe utilizarla en las grávidas, que no se debe utilizar en hipertensos por la noche, porque como es un tónico puede dar un poco de insomnio. Así las cosas, el chá verde también puede ayudar. Ya hablamos de la cúrcuma, la hierba mate, la equinacia, frutas cítricas, guaraná, la marcela, la uña de gato. Eso para el sistema inmunológico pueden aumentar. Entre otras, no son las únicas. Ya para el sistema nervioso, se puede utilizar la agripalma, se puede utilizar la camomila, capincidrera, que es el simbopogo citrato, o capinsanto, la hierba cidrera, maracuyá, melisa, mulungú, valeriana. Ya para el sistema respiratorio, tenemos el alcazuz, ya habíamos hablado del alio, el anís estrelado, el eucalipto, el jengibre, el guaco, a hortelã, laranja da terra, malva, coello y jomar y tanchayo. Es decir, son aquí algunas que yo mencioné, que son algunas publicaciones que han salido, más está otras que tienen justificada efecto terapêutico. Então, de forma geral, a gente pode falar de que para utilizar adequadamente las plantas medicinais, a gente tem, não é porque seja natural, é que não vai fazer daño. É decir, a gente tem que ter uma certa preparação, dominar o tema, pasar cursos sobre esta ciencia, esta forma de curar. Porque no es que porque sea natural va a estar exento de efectos colaterales, inclusive la muerte, puede virar óbito. Entonces, las plantas medicinales en general, cuando a gente va a utilizar una planta medicinal, se siguen ciertas recomendaciones, como por ejemplo, no utilizarlas ellas cuando sus partes están fragmentadas, con insectos, danadas, es decir, con fungos, cuando están perto de lagoas contaminadas, cuando están perto de esgotos. Son cosas de forma general. Y que existe una identificación botánica de esas plantas por un personal treinado para ello. Porque no basta con tener boas intenciones si no existe una seguridad en que la planta que vamos a utilizar está debidamente certificada, está debidamente identificada y que tenga un margen de seguridad para ser utilizada. Y después, una vez que la gente se centra y estudia cuál es la parte que se va a utilizar de la planta, si es la folia, si es el caule, si es la raíz, si es el fruto, etcétera, dependiendo de la parte o el óleo esencial de la planta, y teniendo en cuenta esa biología, en qué momento es la colecta ideal, cómo utilizarla una vez en natura, si se va a hacer un suco verde, que es una de las formas también que se puede utilizar. Claro que vamos a utilizarla acabada de colectar, ¿no? Un suco verde. O si precisa un secalle que debe ser al aire libre o en estufas adecuadas para eso. ¿Para qué? Para evitar que la planta pegue mofo y ahí vire otros compuestos que pueden ser perjudiciales, como son los compuestos humarínicos en general, como el anador, que se vira compuestos cuando está seca, puede ser muy tóxico. Entonces, así las cosas, lo que nos tracíamos para el día de hoy es esta concientización. Las plantas medicinales y fitoterápico es un recurso terapéutico fácil, accesible, que tiene ventajas, es decir, tiene ventajas en la parte de lo que es la colecta, el procesamiento y demás inicial, ya
cuando se va a hacer una oficina, claro que los costos aumentan, mientras que en la primera mitad, aquí los costos son más bajos. Então, mas é um recurso terapêutico muito interessante, que cada vez o mundo todo está prestando atenção, está voltando a las raíces de esa cultura, porque unas veces es lo que se conoce medicina tradicional y otra cosa es medicina popular. Medicina tradicional es cuando toda esa población, ese pueblo, desenvolvió ese tipo de terapia, sea en este caso medicina chinesa, sea en este caso la medicina indiana, que utiliza entre sus vertientes las plantas medicinales. Ya la medicina popular es la que ya utiliza de geração en geração, con intervención de varios factores, entre ellos los culturales, determinadas plantas medicinales, que pueden ser autóctonas generalmente, porque ya los han acompañado a lo largo del tiempo. En este caso, es interesante que, vamos a decir así, los gestores, porque esta oficina, esta live, está destinada a los gestores, pues, que tengan en cuenta en la programación, en el cálculo del orçamento de un año para otro, que tengan en cuenta que las plantas medicinales y fitoterápicos tienen futuro en Brasil y en el mundo entero. Tal es así que hay grandes cantidades de plantas medicinales que se comercializan hoy y que también es fuente vamos a decir, de lucro, de obtención de recursos para estos países, específicamente para Brasil, que tiene una enorme extensión territorial. Entonces, ¿por qué no utilizarlo para el beneficio de nuestros pueblos, de nuestras personas? Inclusive estamos pensando en los más carentes, en las que no tienen la opción de tal vez ir a una farmacia. Entonces, ¿por qué no utilizar este recurso como primera opción, una de las primeras opciones, pero con un margen de seguridad alto, en el que existe un acompañamiento y que de hecho está establecido en este caso, en este programa de Farmacias Vivo, tanto de fornecimiento de insumos, de acompañamiento de tecnología, de actualización de literatura científica, etc. Y también formación de personal de recursos humanos. Entonces, sería interesante que todo eso se tenga en cuenta para futuros desenvolvimientos de municipios, de estados, de regiones. ¿Para qué? Para que podamos ser tal vez más eficientes en materia de salud, y sobre todo ahora en esta época de pandemia que ha sido tan extensa, mucha gente piensa que no prestan estos recursos naturales y son muy efectivos, porque un alho, un limón, un pepino, todas esas cosas así simples bajan la presión arterial en menos de 2 horas, controlan una gripe, sea cual sea, una bronquitis, un asma, o controlan una diabetes. Que no lo va a resolver todo, mas es un auxilio muy interesante. ¿Para qué? Para disminuir esa polifarmacia. Mucha gente tiene varias doenças, tiene hipertensión, tiene diabetes, tienen asma, y cuando viene a ver, toman más de 15 o 20 comprimidos por día. Entonces, las plantas medicinales pueden ser un gran alivio para evitar esa polifarmacia. Tenemos nuestra población idosa, que también llegan a esa edad con una carga muy alta de ingestión de medicamentos. Entonces, eso puede aliviar también para una simple insomnia, para una ansiedad o una depresión. Yo acho que la gente primero puede utilizar estos primeros
esos primeros momentos con algunos recursos terapéuticos y en este caso pensar en las plantas medicinales. Hasta aquí transcurrió aproximadamente una hora. Yo quisiera saber si alguien quisiera hacer alguna pregunta o tenga alguna duda. Estoy a su disposición. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cuál es la planta más recomendada para para dolores de articulaciones? Bueno, hay varias, mas yo recomendaría la safroa da terra o cúrcuma longa, ya sea ralada, una colher de chá, por copo un copo americano, la cantidad de agua para 150 mililitros de agua, una colher de chá ralado da batatica ou ñamecito, 2 vezes por dia, muito bom. Sempre e quando, lembre-se que falamos que existem contraindicações. Por exemplo, se você tem úlcera gastrointestinal, se você tem litiasis vesicular, cálculo, pedra na vesícula, não pode. Sim, não pode. Tá. Se você toma aspirina, toma anticoagulante, pode interagir, e pode agravar, por exemplo, uma hemorragia ou pode provocar uma hemorragia. Neste caso, eu lhe falo que esa es la más adecuada. Siempre acuda a un farmacéutico, a un médico para que lo acompañe. ¿Entendió? Está bien, entendí. Pero la fibromialgia también pues, se recomienda el fibromialgia. ¿Cómo es? Para fibromialgia. También. Es para todo, porque ella tiene un principio antiinflamatorio. Tiene varios. Mas es analgésico, es antiinflamatorio. Mas hay muchos fármacos, uña de gato, hay muchos productos fitoterapéuticos y plantas medicinales. Hay muchas. Mas ese es accesible, es un tempero que nos debe acompañar todos los días en casa. Usted lo puede utilizar como tempero. Una cosa es utilizarlo como tempero para hacer nuestras carnes, arrocino y demás. Y otra cosa es ya como medicina, ya tiene que ser en pó, desecado o ralado en natura. Bota a mornar un poquillo el agua, unos 3-5 minutos. Pasa por la peneira y tomar, esperar que se refresque un poquito y tomar una hora. 2 veces al día da certo. Mas siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Está bien, gracias, doctor. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Aquí dice Leni Lucia Gómez, boa tarde. Minha filha, quando está sobrecarregada de actividad, tem tendência a sentir enxaqueca. O que você indica? Pronto. Hay una de las plantas que pueden ser interesantes en ese caso. Puede ser alguna planta como por ejemplo la cidrera, que es una planta calmante. Puede ser también la camomila, es antiinflamatoria, mejora la digestión. Es muy interesante. Puedes hacerlo en forma de sachet, un sachet, en este caso 1 o 2 sachets por xícara de agua. Sí, aquí dice, gustaría de que falas un poco de la valorización de los saberes populares, de la cultura popular y del uso de las plantas medicinales. Sí, ahí también se puede falar sobre eso. Esos saberes populares, que no es vamos a decir así, el objetivo central de nuestra conversa. Las plantas medicinales inclusive fueron utilizadas a lo largo de la historia con principios mágicos, religiosos, y que la gente a veces no podía entender qué es lo que estaba influyendo más. Era magia, era la parte de creo mismo, la fe. Entonces, las plantas medicinales pasaron a lo largo del tiempo por todas esas creencias, tabúes, mitos. Unas cosas eran ciertas, otras no. Y lo que la gente sabe, que hasta los días de hoy, porque hasta yo mismo, hasta hace poco tiempo, a gente descubrió, a gente pasó un breve entrenamiento, un breve curso, que es lo que se conoce como fitoenergética. Es decir, las plantas medicinales tienen un campo de energía
que interage com os seres viventes, animais, homem. Então, quando falamos de que uma planta você colocou em uma região do corpo e não tem que ser grande quantidade dela, e melhorou, melhorou um dor de cabeça, por exemplo, que ahí se utilizan estas que son las más frecuentes, el alecrín, la camomila, el manjericão, que son toda una serie de plantas que tienen propiedades aromáticas específicas inherentes a ellas, mas que tienen un campo vibracional energético que va a interactuar en este caso con este otro ser viviente, que sea la persona, cualquiera que sea até un animal de estimación. Entonces, si es capaz de resolver ese problema, es porque hay otra forma de curar, de interagir, pero que las plantas medicinales me están ofreciendo esa forma de curar. Ya es lo que se conoce como fitoenergética, mas a gente tem que ter um devido treinamento, saber cuáles son, aonde es que van a actuar, porque existen plantas niveladoras, plantas que son más físicas, plantas que son niveladoras, otras que son más, vamos a decir, son más mentales, es decir, que van a actuar a nivel de los conocidos o no conocidos tal vez por ustedes, chakras, que son centros energéticos que existen en nuestro organismo. Aquí, en la corona, en la punta del cráneo, de la cabeza, está el chakra corona. Aquí, tercer óleo, aquí, la garganta, que corresponde con tireoide, en medio del pecho, corazón, aquí, plexo solar, más en baixo, el plexo, el chakra de raíz, da raíz. Es decir, y existen otros centros energéticos que se van diseminando a lo largo del cuerpo, mas no están pegados a la piel, son campos energéticos sutiles que las plantas también lo tienen, y entonces ellas van a interagir, van a influir energéticamente con ese campo energético, armonizándolo algunas veces, porque no son todas las que van a actuar en ese chakra. Hay determinadas plantas que actúan en el chakra superior, otras en el chakra digestivo aquí. Entonces, en función de eso, también podemos obtener ese beneficio de las plantas medicinales. Eso es lo que puedo decir. Por eso es que un producto muy bueno desde el punto de vista fitoterapéutico. A veces hay una persona tiene una migraña, una enxaqueca, le ofrecemos la camomila y no hace nada, mas otra sí. Entonces, ¿qué queremos decir eso? Influyen muchos factores, el estado emocional de la persona, son muchas cosas que hay que tener en cuenta para obtener un beneficio, mas desde ese punto de vista, si se escogiera una planta medicinal certa para actuar en el chakra certo, en función de esa doença que la persona tiene, el efecto va a ser inmediato, ¿está entendiendo? Mas tiene que estar la persona treinada para obtener ese beneficio. Eso es lo que puedo decir. No sé si respondí la parte de la medicina popular, ¿sí? Es así, Le respondí porque es en función de lo que el sincretismo religioso, lo que se ha ido aprendiendo a lo largo de los años y séculos y séculos y séculos. Imagínense, a cultura brasileira es muy rica, muy misturada, índio, portugueses, alemanes, italianos, hay también españoles o, vamos a decir, fala hispana. Entonces, y los indios nativos de aquí, más los africanos. Entonces, se ha formado una gran mixtura. Entonces, hay muchos saberes, hay mucha sapiencia. Entonces, en determinado momento, una planta se utiliza o se utilizó en África con un fin determinado y dio cierto. De hecho, de facto, la medicina tradicional africana cura y resuelve sus principales problemas de salud en un 80% simplemente con esas
primeras revisões que le hace, vamos a decir, el gurú, el responsable de la tribu o demás, resuelve los problemas. O acá en la parte del chamán, en la parte americana, México u outros países. Então, estamos falando que a cultura está também intimamente ligada a esos saberes de las plantas medicinais e também podem resolver. Só que a gente, a ciência, os médicos, o Ministério de Saúde tem que estar acompanhando, porque algumas vezes há coisas que são erradas, entendeu? E aí está nosso papel, para encaminar a gente adequadamente, ok? Se é assim, se não há outra intervenção, outra pergunta, a gente está dando por terminado nossa intervenção. Espero que le haya servido de algo para meditar, para refletir, e para assim, em outro momento, a gente pode ter outra intervenção, pues com gosto a gente participa. Estaba viendo aquí, Pamela, no, de los que me dijeron que iban a participar. Muito obrigado, Fabiana. Tá certo. Pois pronto, então tenham boa tarde e foi um prazer interagir com todos vocês. Tchau. É com muita satisfação que convidamos você para participar da segunda semana do servidor da SASC. Uma semana organizada com muito carinho por toda a equipe da gestão do trabalho e com o apoio de toda a secretaria. A gente tem como objetivo principal promover o bem-estar dos servidores, principalmente nesse período que a gente está vivendo, de tantas incertezas, um período de pandemia. Então, a programação da Semana do Servidor vai começar no dia 26, às 14 horas, com um webinário. Esse webinário tem como tema o trabalho na política de assistência social, contextos e perspectivas. E para estar dialogando conosco sobre esse tema, a gente convidou a Jucimere Silveira, que ela é doutora, professora, estudiosa, pesquisadora, pessoa bastante experiente nessa temática, e com a Glauciane de Oliveira, secretária de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. Ainda teremos na programação várias oficinas de cuidado com o servidor da SASC. Essas oficinas serão facilitadas por servidores ou parceiros da secretaria. Além das oficinas, do webinário, a gente vai ter uma homenagem aos servidores da SASC. Então, participa conosco desta semana, né? Confere a programação, se inscreve, divulga e não perca essa oportunidade de valorizar ainda mais o nosso trabalho. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada. O ano de 2020 é um ano que já começou a gente sabendo que ia fazer um fechamento de um ciclo e não esperávamos uma pandemia. Então veio mais ainda à tona a reverência, a relevância do trabalhador nesse contexto. Esse foi um dos principais motivos que nós elegemos como tema dessa segunda semana do servidor. Esse tema, o trabalho, né, trabalhador do SUAS em tempos de pandemia. Quando nós elegemos esse tema, e aí fazer uma grande referência à gestão do trabalho, né, que realizou ano passado a primeira semana e vem com a proposta de realizar a segunda semana do servidor, trazendo essa temática, traz como extrema importância o papel e a atuação, né, a relevância do trabalhador, do SUAS, para a política como um todo. E mais ainda nesse contexto de pandemia. Nós tivemos que nos inventar, nos reinventar, buscar formas de atuação, de inserção, de estar, chegar aos usuários, né, que demandam as nossas ações, que demandam a política pública de assistência social. E aí fazer também chamar atenção para a importância de que essa semana também traz como contexto toda essa problemática que nós estamos vivendo, extremamente desafiadora, e chama atenção para a importância de que caminhem juntos a nossa qualificação profissional, mas também o nosso cuidado conosco, né, o cuidado com nós mesmos,
olhando para nossas questões emocionais, olhando para como a gente está desempenhando o nosso trabalho, né, o fazer profissional diariamente nas nossas unidades de atendimento. Então a semana ela alia muito bem, né, essa dupla dimensão, a capacitação, chamando a atenção para como é que a gente está nessa dimensão profissional, nosso trabalho social junto aos usuários do SUS e também o contexto de cuidado no nosso cotidiano, na nossa vida, e aí chamar também a atenção como foi importante a realização da pesquisa. A pesquisa também nos deu elemento para a escolha, né, para já ir direcionando o que a gente iria trabalhar e trazer como importante discussão nessa semana. Então, muito importante a participação de todos nós. Teremos muitas atividades online, como vocês já tomaram conhecimento, que é importante que a gente se inscreva, participe, incentive uns aos outros, especialmente chamar as coordenações das unidades que incentivem a participação de toda a sua equipe nesse momento de grande importância, de grande relevância para a gente, que também significa esse fechamento de um ciclo que a gente está fechando, que ano que vem possa ser um ano melhor e que a gente possa estar com mais atividades, inclusive presenciais, na Semana do Servidor.